Hola chicos. Hola, profe. ¿Cómo les va? Bien, ¿y usted? Pura vida, gracias a Dios. Tome, Isaac, llévese esto, porfis. Hey. Ya casi comenzamos. Vean, lléveselo como se lo di. O sea, lleva dos adentro, Isaac David. Tiene que conectarse usted también, ¿verdad? Ya son las 12. La vida de un padre, profesor. No, que Isaac tiene que conectarse. Ah, bueno, entonces que no se conecte. Hola, Sebas, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, María. Hola, profe. María, vieras que busqué el correo y no lo encontré, el mensaje que me mandaste. ¿En serio? Qué raro. Se lo mandé por Cloud Campus, ¿verdad, profe? Sí, exactamente, lo busqué y no lo encontré. Bueno, sí. Pero si quiere, bueno, no, ahora me pones un mensajito, entonces no hay ningún problema. Bueno, está bien, gracias. Ok. Bueno, seguimos con la línea coloidal 8. Vamos a ver, 2 minutos más y comenzamos a las 12:05, 5, para ver quiénes faltan. Vamos a ver qué hay abierto aquí. Esto lo puedo guardar. Esto lo puedo guardar. Excelente. Ok, vamos a comenzar. Ahí que vaya sonando el timbre con los que faltan. Bueno, chicos, en la continuación de el tema que veníamos viendo, que era lo de la clasificación de la clasificación de la materia. La clasificación de la materia, estábamos con, ¿cómo se llama? Con los coloides, y estábamos viendo las características o propiedades de los coloides. Voy a duplicar el
Voy a duplicar la imagen. Profe, ¿quién es David? David. David. Ah, David. Sí, no, yo leí David, mira, dice, sí, hola David. Sí, profe, no sé por qué me pone a David en la última clase también. Yo lo voy a cambiar. Es porque usted fijo sin querer puso, digamos, o sea, uno tiene el nombre, usted fijo sin querer le borró la D por... Muy probable, tiene razón, Sebas. Qué raro, no lo puedo cambiar. Sí, porque ya estás dentro de la, digamos, ya estás dentro de la reunión, te sería cambiarlo ahora cuando te salís. Entonces, como Ok. exactamente en el almuerzo. Usted en la parte como donde está cuenta y todo eso ahí. Ok. Exactamente, ok chicos. Entonces vamos con las propiedades, para terminar de las propiedades de los coloides y hablar un poco de las disoluciones, y de los tipos de disoluciones, que de hecho también despertó ahí algunas dudillas con respecto a lo que pedía la tarea. Entonces vamos con las disoluciones. Ok, ya estamos casi todos. Vamos aquí a compartir el libro. Ok. La vez pasada hablamos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Con las propiedades de los coloides. Entonces ahí ya para hacer un repaso de entrada, efecto Tyndall, que era el movimiento de la luz a través de un coloide que se esparce y se puede ver. Movimiento browniano, que es el movimiento zigzagueante o movimiento al azar que llevan las partículas dentro del coloide, o sea, la fase dispersa dentro de la fase dispersante. Efecto de carga eléctrica, que es el equivalente a que los coloides, por ejemplo, usted pasa un coloide a través de un campo electromagnético, usted pasa un coloide a la par de un campo electromagnético, se va a dar cuenta que, por ejemplo, con la sangre, y a ese experimento, bueno, a ese mecanismo se le llama electroforesis, la sangre se separa y las proteínas se pegan a uno de los polos del imán, o sea, del electroimán. Y lo que queda es plasma con glóbulos rojos, pero las proteínas como tal se separan y se puede ver ahí en el laboratorio. Y por último, el efecto de absorción, que es un coloide funcionando como una esponja. Eso era similar a que usted viene de la cocina, va para la sala de su casa y se le cae una botella con agua. Entonces, ¿cómo funcionan los coloides? Igual que la esponja que usted va a utilizar para recoger el agua. Usted pone la esponja totalmente seca y absorbe todo el agua, ¿ok? Y así funcionan los coloides. Es por eso que nosotros, de hecho, todos los tejidos de origen animal y los fluidos de origen animal o del origen de seres vivos son coloidales. Y esta es una de las razones por las cuales toda sustancia que nosotros pongamos en nuestra piel la absorbemos. Obviamente la absorbemos en poca proporción, pero al ser nuestra piel de origen coloidal, se absorbe, y lo demás pues se evapora, que es por ejemplo lo que le pasa al alcohol, y por eso usted siente, cuando se pone alcohol en los brazos, o en las piernas, o donde sea, usted siente frío. ¿Qué es lo que está sucediendo? Una parte está entrando y la otra parte se está evaporando. ¿Cuál es la importancia de los coloides? Ya para terminar este tema, entonces, los coloides se utilizan en todo y los podemos encontrar en cada una de las áreas del quehacer humano. Por ejemplo, a nivel de industria química, pinturas, pigmentos, adhesivos, lubricantes. El papel es un coloide porque viene de un tejido vegetal, de un tejido de árbol. Todo lo que son tintas de impresión y productos derivados del petróleo. En la industria farmacéutica, habíamos dicho aquí que lo de las cremas, ungüentos, suspensiones como para los bebés, o emulsiones como la emulsión de Scott, que es todo eso que uno toma que está lleno de vitaminas, que algunos saben a puro hierro, y es por eso, es como morder un pedazo de varilla de metal. Y los materiales absorbentes, cuando dice materiales absorbentes, es, por ejemplo, la mención de
de las pelotitas que tienen un pañal de un bebé, donde si usted abre el pañal, así como hacerle una disección, usted abre el pañal, se va a dar cuenta que está lleno de unas pelotitas que parecen de silicón, pero no son silicón, tienen la alta capacidad de absorber agua, casi un 100%. Y por eso es que los pañales de los bebés, el bebé orina, y esas pelotitas contienen la orina y no se pasa como al lado externo. O sea, huele feísimo, pero no se pasa. A nivel de materiales tenemos aleaciones, que es metal con metal, tenemos cerámicas, que es sólido en sólido, muchos cementos o pegamentos, distintos polímeros de plástico y fibras como fibra de vidrio. En el medio ambiente tenemos afectación de aerosoles, espumas, la parte de purificación de agua, precisamente los filtros que se utilizan son de origen coloidal por el efecto de absorción, pesticidas y incluso, ¿verdad?, que la parte de la contaminación atmosférica se considera coloide. Y productos de consumo en la casa, ¿verdad?, de todos los líquidos de origen animal, leche, qué sé yo, bueno, la mayonesa es también de origen, la mayoría son de origen animal porque usted utiliza huevo para hacer mayonesa, jaleas, gelatinas, crema batida, agentes de limpieza, todos los cosméticos son de origen coloidal y aditivos alimentarios. Profe, una pregunta. Dígame. Yo puse en la tarea, creo que era en esto, puse la nata. ¿Eso está bien? Sí, señor, es correcto. Por si alguien pregunta qué es la nata, Said, ¿puedes explicar qué es la nata? Yo sí sé qué es la nata y de hecho me gusta. Pero si alguien no sabe, Said. A mí no me gusta. A mí sí, pero explica qué es la nata. La nata es como cuando uno se está tomando, por ejemplo, un chocolate y se le hace como una cosa espesa arriba del chocolate. Como una membrana. Exactamente, como una telita que se va haciendo en la parte superior del chocolate caliente. Y de hecho es dura, si usted lo toca, tiene textura. Correcto, correcto. Eso es la nata, muy bien. Igual a la leche también se le hace. Correcto, correcto. Sí, a la leche también, pero es que sinceramente yo nunca lo he visto en leche, solo en chocolate, entonces. Sí, yo sí, pero no me gusta. Cuando uno hierve la leche, esa capa que es como una telita, exactamente, es como una telita que tiene textura y todo, y usted usted la puede tocar, y eso es la nata de la leche. Eso es un coloide, excelente el ejemplo. La natilla, hay en Guanacaste, y digo yo en Guanacaste porque solo en Guanacaste lo he visto, ahora lo he visto en varios supermercados, cuando sacan en las lecherías, cuando tiran la leche, guardan leche para el queso, guardan leche para la natilla, y cuando van a hacer queso, como que la primera capa le llaman cuajada, que es como un queso en partículas como boronosas, y se hacen como unos huevitos de cuajada. Eso también es un coloide. O sea, todo lo que tenga que ver. ¿Es salada? Sí, es salada. Es Yo la he salada. probado, es demasiado rica. Es correcto, es correcto. Sí, sí. Todo esto en general, todos estos productos son de origen coloidal. ¿Por qué? Porque más por entender cómo está hecho el producto o cómo se manufactura, es porque es de origen animal. Entonces, al ser de origen animal, de una vez póngale la firma de que son coloides. Y por último, ojo, aquí en la página 76, vean como una máxima. Una máxima es como una regla que siempre se cumple. Vean lo que dice aquí. Para los seres vivos, los coloides tienen gran importancia, pues en sus células hay coloides. El protoplasma, sustancia que conforma las células, se encuentra en estado coloidal y es la base de la vida. Ojo, no dice para los animales, dice para los seres vivos. Entonces, hablando de los 5 reinos, nosotros tenemos principios coloidales en todos los seres vivos, desde las bacterias hasta nosotros. ¿Okay? Mezclas homogéneas. Entonces, con respecto a las mezclas, ¿qué es una mezcla? De ahí, dijo el chavo, una mezcla es una mezcla. Una mezcla es una combinación de 2 sustancias que vamos saliendo de las mezclas heterogéneas, o sea, de las que podíamos distinguir las partes. ¿Qué pasa con las mezclas homogéneas, chicos? En las mezclas homogéneas no podemos distinguir las partes. Comúnmente a las mezclas homogéneas les vamos a llamar
disoluciones, comúnmente. Entonces, hablar de una disolución es sinónimo de hablar de una mezcla homogénea. Entonces alguien puede poner, pero es que la mezcla homogénea, y otra persona, sí, pero la disolución, y está hablando de lo mismo. Estamos hablando de la misma sustancia. ¿Cómo están formadas? Recordemos, ahí para ir estudiando, recordemos que los coloides están formados por dos fases. Una fase que se llama fase dispersa y una dispersante, una y una. ¿Cómo la reconocemos? Por cantidad. ¿Quién es la fase dispersa? El que aparece en menor cantidad. Y a la hora de mencionar un coloide, nosotros mencionábamos primero al menor y luego al mayor. Primero al menor y luego al mayor. En las disoluciones pasa algo parecido o similar. Dice que la disolución está formada por el disolvente, ojo, que es la sustancia que se encuentra como en mayor cantidad. El disolvente lo vamos a encontrar en mayor cantidad. Y la sustancia que es menor, la que participa o tiene una participación menor, le vamos a llamar soluto. No solito. Solito es un arroz con leche que venden en los moles. No le vamos a llamar solito, le llamamos soluto. Soluto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre soluto y disolvente? Que el soluto es la sustancia que está en menor cantidad o en menor presencia, y el disolvente lo vamos a tener en mayor cantidad. Entonces, sal en agua. Sal es el soluto y el agua es el disolvente. Azúcar en agua. Azúcar es el soluto y el agua es el disolvente. Ojo, sirope en agua para hacer fresco de sirope. El sirope como tal es el soluto, aunque sea líquido. Y ahí tenemos el disolvente, que es el agua. El agua es considerada el disolvente universal porque disuelve la mayoría de las sustancias. El soluto es la sustancia que está en menor cantidad y es la que se va a disolver. O sea que el soluto es el que se disuelve. Una disolución, papá. Profe, a mí cuando en la tarea, de hecho iba a poner agua con azúcar y agua con sal. Ajá. Pero dije yo, después no es si me da miedo, entonces no lo puse y puse otra cosa. Ah, sí, pero estaba correcto. Es que me dan cosas porque no me sonaba tanto, porque digo yo, eso es pues hay que hacer algo para que pase, ¿no? Entonces no me sonaba tanto. Pero... Ok. No, excelente. Pero igual puse otra cosa, pero... Está bien. Entonces, las disoluciones, al igual que los coloides, las podemos encontrar en varias presentaciones. Y de la misma forma que los coloides, que cuando nosotros decíamos, por ejemplo, gas en gas, el primero que uno menciona va a ser el soluto. El primero que uno menciona siempre va a ser la menor cantidad. Cuando uno habla de la disolución de sus componentes, la primer sustancia mencionada se refiere a la cantidad. Se refiere a la de menor cantidad. La segunda sustancia se refiere a la de mayor cantidad. Por lo tanto, siempre vamos a hablar de soluto en solvente, soluto en disolvente. Entonces vienen aquí unos ejemplos en la página 77, vienen unos ejemplos que nos da una luz más o menos de cuando estamos delante de disoluciones y en qué estado vamos a encontrar dichas disoluciones. Entonces, empezamos con, ojo, estado de la disolución. Este estado de la disolución es como usted lo encontraría en el supermercado. Es el estado final. Entonces decimos, líquido en líquido. Líquido en líquido. ¿Quién? El alcohol etílico, el ácido acético, el fresco de sirope. Líquido en líquido. ¿Ok? Sólido en líquido. Sal en agua, chocolate en agua, azúcar en agua. Siempre mencionamos de primero al soluto, ¿ok? Al que tiene menos cantidad. Gas en líquido, cualquier refresco gaseoso. ¿Por qué? Porque usted agarra un refresco gaseoso y lo ve a contraluz. O sea, usted, por ejemplo, lo pone contra el bombillo, o contra el fluorescente, o contra el sol. ¿Y qué se va a dar cuenta usted? Que no puede verle las partes. Si es Coca-Cola, usted no le puede ver el caramelo, los pedazos de caramelo ahí, no le ve la canela, no le ve nada. O sea, usted no le ve nada, no le ve boronas, no le ve como sedimentos, no se le ve nada. Igual un fresco de sirope. Entonces es donde nosotros tenemos gas en líquido con respecto a los refrescos gaseosos. Porque ¿en qué momento le ve usted el gas o las burbujas? Cuando lo abre, por un cambio de presión.
Ese cambio de presión se ve en física, no en química, pero eso es lo que sucede. Entonces, el cambio de presión, al dejar de estar al vacío y le entra aire, hay un cambio de presión atmosférica dentro del líquido y hace que las burbujas de gas contenidas en la disolución revienten, y ellas revienten y se liberan, ¿ok? Entonces, estas tres son disoluciones de estado líquido. Usted las va a conseguir en el súper en estado líquido. Vamos con las segundas tres. ¿Cómo conseguimos nosotros disoluciones en estado sólido? Vamos con el primero. Si alguno de ustedes tiene un familiar odontólogo o dentista, usted le puede preguntar y efectivamente va a corroborar la siguiente información. Las amalgamas, que era la masilla metálica con la que se hacían las calzas en las muelas y en los dientes, las amalgamas antes se hacían tomando como base el mercurio, que es el único metal líquido que existe en el planeta, el mercurio y la plata. Entonces se hacía una mezcla a cierta temperatura de mercurio con plata, se dejaba enfriar y una vez que se enfriaba quedaba una disolución, porque usted no podía ver ni diferenciar los componentes. Entonces no podemos diferenciar al mercurio, que ya dejó de ser líquido. ¿Por qué? Porque está mezclado con la plata. Ni puede diferenciar la plata, sino que ve un color como gris claro, gris medio o gris oscuro, según la cantidad de cada uno de los componentes. ¿Y para qué se usaba esta amalgama? Para hacer las calzas en las muelas o en los dientes que tenían caries, en las piezas dentales cariadas. Entonces se hacía de amalgama. Al día de hoy se ha descubierto, hace algunos años, realmente no tantos, unos 20, 18 años, se llega a descubrir, o tal vez un poquito más, que el mercurio es altísimamente cancerígeno. Ojo, eso se sabía. Lo que no se sabía es que el mercurio es altísimamente cancerígeno y que el mercurio puede salirse de su amalgama y se puede filtrar a través de la dentina, que es la primera capa del esmalte dental. Entonces se puede filtrar como si fuera una vitamina, solo que no es vitamina, es mercurio, y va a dar al torrente sanguíneo y tarde o temprano puede producir cáncer. Claro, en grandes cantidades, pero aún así se corría el riesgo. Entonces, al día de hoy ya no se hacen amalgamas de metal en metal. Ahora se hace una mezcla que es de porcelanas y de cerámicas, y se hace una mezcla, y por eso las calzas son lindísimas ahora, porque son blancas, y según la coloración de los dientes, a uno le llegan al color exacto de los dientes, y parece parte de la dentadura normal, ¿ok? Pero ahora ya esto no se utiliza, y si se sigue utilizando es un delito. ¿Por qué? Porque hay una prohibición por parte de la FDA en Estados Unidos, que se hizo general, y el Ministerio de Salud aquí en Costa Rica lo prohibió hace como más o menos 20 resto de años, 22, 23 digamos, y ya no se utiliza, ¿okay? Esta amalgama, ¿qué es? Es una disolución de origen líquido en sólido, mercurio en plata, y queda una amalgama que se llama mercurio en plata. Una segunda disolución de estado sólido. Ojo cómo es, sólido en sólido. Alguien diría, pero usted cómo puede mezclar sólido con sólido. Y dice que sólido con sólido podemos encontrar en el mercado aleaciones. Y usted pregunta, ¿qué será una aleación? Es la mezcla de dos metales. Es la mezcla de dos metales cuyo producto final no se le reconocen los componentes, porque queda de una sola textura, de un solo color y de una sola apariencia. Entonces usted dice, pero ¿cómo se mezclan dos metales si precisamente los dos metales están en porción sólida, están en fase sólida? Ni nada más que usted agarre un clavo y se lo meta a una lata de aluminio y usted dice, eso es hierro en aluminio. Pues no, mis estimados estudiantes. ¿Cómo funciona? Lo que va a suceder es que vamos a poner en punto de fusión a los dos sólidos, es decir, los vamos a hervir. Usted hierve, por ejemplo, aquí viene el latón es aluminio con hierro, y usted agarra el hierro y lo funde, y el aluminio y lo funde, y comienza a hacer una mezcla que al final termina en latón. El acero, eso es hierro con cobre, entonces igual, hierro con cobre, y hay otros metales, según el tipo de grado de
sea, de grado inoxidable que tenga el acero. Entonces usted hace la mezcla, hierve todos los metales y en estado líquido hace el batido. Una vez que se enfría, se convierte en esta mezcla, en acero. Y dígame sí o no, si usted agarra un cuchillo en su casa y trata de verle las partes a la hoja del cuchillo, y usted jamás le va a encontrar como, mira, un pedacito de hierro, un pedacito de cromo, un pedacito de cobre. Eso no va a suceder, porque el cuchillo tiene una apariencia perfecta desde el mango, o sea, desde la empuñadura hasta la punta de la hoja. Y usted ve la hoja de acero inoxidable, y es lo único que se ve. ¿Cómo se le llaman a esas mezclas metal con metal? Aleaciones. ¿Pero por qué son disoluciones? Porque al ser homogéneas, nosotros no percibimos más de una fase en lo que estamos viendo. O sea, percibimos una sola apariencia. Eso es una fase. El bronce, como la medalla de bronce, y el oro, alguien va a decir, profe, pero yo ya me estudié toda la tabla periódica en estos días. El oro viene en la tabla periódica, es un elemento, es una sustancia pura. ¿Qué sucede con el oro? El oro tiene una característica, bueno, probablemente si usted tiene su teléfono a la par y su computadora enfrente de usted, la tarjeta madre y todos los componentes de interconexión en la tarjeta madre tienen una cobertura de oro. Porque el oro, además de ser sumamente suave, es un metal muy maleable, muy suave. El oro tiene una altísima conductividad eléctrica. Entonces eso purifica una señal eléctrica cuando usted hace cables de oro o contactos de oro. Entonces el teléfono que usted tiene enfrente, su computadora o su iPad o su tablet, todas tienen partes de oro. Probablemente por eso son tan caras. Entonces todas tienen oro. Ese oro es oro puro. Dime. También se usa el cobre, ¿no? También se usa el cobre, sí señor. También se usa el cobre, pero la diferencia entre el oro y el cobre es que el oro es más suave. Es como ver una cajeta de, ¿cómo decirlo? Como, no digamos cajeta de coco, es como tratar de comer coco del coco, usted abre el coco y trata de comerse la pulpa del coco, que es durísima, a tratar de comer un chicle. Esa es la comparación entre el cobre y el oro. El cobre sería el equivalente al coco, al coco rallado, digamos, a la fibra de coco, y el chicle sería el equivalente al oro, de esa misma forma, o sea, a ese nivel. Usted puede tomar el chicle y lo moldea en sus manos, se hace un muñequito ahí de una pierna larga y una pierna corta, o sea, usted puede hacer con el chicle lo que quiera, igual que con el oro. ¿Por qué dice aquí oro amarillo de 14 quilates? Porque para alcanzar el quilataje, que es la forma de medida de la pureza del oro, se tienen que hacer aleaciones, o sea, hay que mezclar el oro con otros metales, principalmente con plata. Principalmente con plata para garantizar la pureza del oro, que sigue siendo puro. ¿Pero por qué se mezcla? Para darle dureza, para poder hacer joyas que no se te revienten con solo ponértela. O sea, para que un anillo no se reviente con el calor de la mano. ¿Okay? Y por último, dentro de las disoluciones sólidas de estado sólido, ¿qué tenemos? Tenemos gas en sólido. ¿Qué es gas en sólido? Por ejemplo, el hidrógeno, que es gaseoso, inyectado en el paladio, que es un metal que se utiliza en la industria, por ejemplo, se utiliza en industria de mecánica, industria automotriz y en industria de energía nuclear, porque uno con el paladio puede trabajar ahí bastante en la parte de energía nuclear. Entonces tenemos hidrógeno en paladio, que es gas en sólido. ¿Okay? ¿Cómo se lo imagina eso uno? Es como como una barra de chocolate que trae orificios. Cada uno de estos orificios es el gas, pero son orificios sumamente pequeños. ¿Por qué? Porque la molécula de hidrógeno se distribuye uniformemente por toda la barra de paladio o por todo el bloque de paladio. O sea, no es como imaginarse un queso lleno de huecos, sino como imaginarse, por ejemplo, un pedazo de mantequilla, ¿okay? que usted la ve parejita. O sea, que se ve en una sola fase, y eso implica su homogeneidad. Por eso es una disolución. El último grupo de tres, de tres ejemplos, vean que es interesante.
Tenemos 3 ejemplos líquidos, 3 ejemplos sólidos y por último 3 ejemplos gaseosos. Entonces, existen disoluciones de todos los tipos: sólido en sólido, gas en sólido, líquido en sólido, sólido en líquido, gas en líquido, líquido en líquido, sólido en gas en gas, líquido en gas. Entonces, tenemos de todo como en pulpería, como decía mi abuela. Ay, ¿qué le pasa? No moleste. Ok, estamos aquí. ¿Qué le sucede a esto? Tenemos una falla técnica. Vamos aquí a compartir. Estamos aquí. Entonces, ¿cómo lo vemos? Líquido en gas, vapor de agua en el aire. Para los que les gusta ir a San Carlos o ir a Sarapiquí, cuando uno va llegando, o sea, ya cuando uno pasa, por ejemplo, si nos vamos por la 32, que es por el lado de Limón, para pasar el túnel Surquí, ¿qué dice uno después de pasar el túnel Surquí? ¿Qué calor hace? Y uno escucha que los papás dicen, es que el ambiente está muy húmedo. Eso es cierto, es humedad. ¿Por qué? Porque es agua que está mezclada con el aire. Es agua en vapor que está mezclada con el aire. Y por eso la sensación térmica es tan grande. Es por eso a uno le da tanto calor. Entonces, ¿esa qué es? Líquido en gas. ¿Quién predomina? El gas, porque es mucho más la cantidad de aire. Por eso predomina la fase gaseosa. La disolución la tenemos en fase gaseosa. Número 2, la naftalina, que en algún momento la mencionamos. Entonces, ¿qué es la naftalina? La naftalina, recordemos que son esas pelotitas blancas que parecen coquitos, que sueltan un olor para unos agradable y para otros desagradable. ¿Qué es lo que sucede con esos vapores de naftalina? ¿Qué es naftalina? Naftalina es un compuesto, una disolución, que la vamos a tener a partir de la mezcla de un sólido, que es el naftaleno, que eso viene en pastillas, en una fase gaseosa, que es el hecho de la mezcla con el aire. Entonces, la naftalina tiene la característica de pasar de sólido a gas de forma inmediata, sin que intervenga el líquido, la fase líquida. Recordemos que ese paso se llamaba sublimación, el paso de sólido a gas. Para lo bueno del uso de la naftalina es que si usted tiene cucarachas, ponga naftalina en una esquina y se van las cucarachas. Si hay muchas hormigas, pone naftalina y se van las hormigas. ¿Por qué? Porque ese compuesto naftaleno, que es un compuesto de origen orgánico, repele a los insectos. Ya si uno se queda oliendo el naftaleno todo el día, lo repele a uno también, porque es un compuesto de toxicidad leve, pero tiene un olor muy característico. Esas bolitas las vendían antes en la farmacia. Todavía hay lugares donde las venden. Por ejemplo, en el Rey, usted puede conseguir una bolsita y viene de 10 en 10. Y por último, una disolución súper conocida, gas en gas, que es el aire. ¿Qué es el aire? Ni más ni menos que 12 elementos gaseosos mezclados en forma muy interesante, donde arriba del 75% es nitrógeno. Los otros elementos lo que hacen es mezclarse con el nitrógeno y le bajan su temperatura de congelación. Pero realmente se la suben, porque por eso es que cuando nosotros respiramos, en ningún momento nos congelamos, salvo que usted vaya a pasear a Siberia, pero como está la cosa ahora, ni al aeropuerto se puede ir, y a partir de mañana a las 5 de la tarde, ni en bus se puede andar. O sea, esto está fatal. Entonces, gas en gas, ¿cuál es la disolución? Simple y sencillamente, el aire. Eso es una disolución gas en gas. Otra gas en gas, cuando alguno se tira la bromita de mandarse un pedo en media clase, gas en gas. Su pedo se mezcla con el aire y usted no lo ve, pero lo patea igual. O sea, no se ve, pero patea. Eso es una disolución, gas en gas. Ese olor tan fétido de los pedos o las flatulencias, como le diría mi tía la farmacéutica, las flatulencias, ¿de dónde sale ese olor? De un gas que producen unas bacterias que tenemos nosotros
que nos ayudan a digerir la comida, que se llama la flora intestinal normal, la flora y la fauna. Entonces ahí tenemos en la flora intestinal unas bacterias que producen amoníaco. El amoníaco es como la forma de desecho de las bacterias y es gaseoso. Perdón, amoníaco no, metano, el metano. Y el metano huele a que huelen los pedos. O sea, el olor del metano es un olor típico, muy pestilente, y además de eso tiene otra característica, que el metano es inflamable. ¿Ok? Entonces, que esos son videillos que encuentra uno en YouTube de una persona que se pone un encendedor en la salida del trasero, en la salida del esfínter anal, y se pone un encendedor y se tira un pedo y sale esa mera llama. ¿Por qué? Porque el metano es inflamable, ¿ok? Eso es una disolución gas en gas, a la venta en los mejores supermercados, ¿ok? Tipos de disoluciones. Las disoluciones como tal, nosotros las podemos clasificar de acuerdo a la concentración que presentan ellas de soluto. Las disoluciones las podemos clasificar de acuerdo a la concentración que presentan ellas de soluto. Entonces, las podemos clasificar en orden de 3 formas. Insaturada, o que aquí está de número 2, pero es la que debería ir de número 1, insaturada, que es la que contiene una menor cantidad de soluto disuelto que el necesario para formar una solución saturada. O sea que esto es como si lo viéramos de grado 1 al 10, la insaturada es menor que 5. ¿Ok? Menor que 5. Disolución saturada es el punto medio. Es aquella que contiene la cantidad máxima de soluto que puede disolver el disolvente para dar una solución estable en equilibrio a una temperatura dada. ¿Ok? Eso es una disolución saturada. Una disolución saturada. Y por último, esto es grado 5. Una disolución sobresaturada la vamos a encontrar cuando uno le agrega mayor cantidad de soluto del que la disolución puede soportar. O sea, arriba de grado 5, de 6 a 10. Entonces, hacemos el repaso de escala. Insaturada de 1 a 4. Saturada grado 5, o sea, el punto medio. Y sobresaturada de 6 a 10. De 6 a 10. De 6 a 10. Entonces, ahí tenemos los ejemplos de los 3 tipos de disoluciones. Uno pensaría, ¿cómo los hacemos? ¿Cómo se pueden hacer? No hace falta ir a un laboratorio por ejemplo, de Harvard, para que usted pueda hacer 3 tipos de disoluciones. O sea, no hace falta. ¿Cómo las hacemos? Muy sencillo. Usted llega al laboratorio personal, que es en la cocina de su casa, y va a tomar un vaso y le va a depositar, o sea, va a agregar 100 mililitros de agua. En 2 vasos exactamente iguales al primero, vamos a hacer lo mismo y repetimos la misma receta. 100 mililitros para cada uno. 100 mililitros de agua al vaso A, lo puede rotular, 100 mililitros de agua al vaso B y 100 mililitros de agua al vaso C. Ya tenemos las mismas condiciones en 3 vasos exactamente iguales. ¿Por qué? Para estandarizar, o sea, para normalizar las condiciones del experimento. ¿Qué ocupamos? Vamos a ocupar, además de los vasos con el agua, que ya cada uno tiene, vamos a necesitar azúcar o sal. Usted decide. Si quiere que el experimento sea dulce, si quiere que el experimento sea dulce, o si quiere que el experimento sea salado. Entonces, vamos con el primero. Usted va a agregar una cucharada o una cucharadita de sal al primer vaso, al primer frasco. Entonces vamos con una cucharadita en el vaso A y va a agitar. Y se va a dar cuenta que esa cucharadita en 100 mililitros se disolvió. ¿Cómo sabe usted que se disolvió? Porque simple y sencillamente, chicos, ya vamos a cortar porque estamos sobre 40 minutos. Entonces, salgo de esta
y nos unimos a la otra. Voy a cerrarla.